Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hacer uno de mis episodios favoritos y es cuando hablamos de personajes que no tenemos ubicado en el mapa de Málaga, pero con estos episodios vamos a darle forma, vamos a hacerlo realidad de algún modo a nivel histórico. Y a mí me encantan. O sea, que no sé si a ti también te gustan estos episodios o tú eres más de los clásicos. Este es uno de mis episodios favoritos, primero porque vamos a descubrir a un personaje que es alucinante y que se sabía muy poco de ella. Ya voy a empezar haciendo spoiler que se trata de una mujer. Y segundo, porque hemos secuestrado de nuevo a una compañera del periódico, a mi amiga Regina Sotorrío, que es fabulosa escribiendo este tipo de historias y que cuando me la contó nada más hablarme de esta mujer, que ahora nos la presentará ella, le dije, vale, lo escribes para el periódico, pero también quiero un podcast. Esto es carne de podcast. Así que doble favorito porque vamos a descubrir un personaje que resulta absolutamente fascinante y porque nos lo va a contar Regina, que ya nos contó la historia de Rita Luna en un podcast de hace ya unos meses. Bastante, y que bueno, que tuvo muchísimo éxito porque además de escribir bien, lo cuenta fenomenal hablado. Así que Regina Sotorrío, bienvenida a Memoria Sur. Gracias por dejarte secuestrar. Cuando, vamos, todas las veces que queráis. Qué secuestro más maravilloso. Y habrá más, prometido. A mí me hace ilusión eso, por lo que tú decías. Fue la primera compañera del periódico que se unió a Memoria Sur, que quiso contar una historia y dejarse liar por nosotros. Así que gracias otra vez. Bueno, repetir es un lujo. Sí, son muy generosos, la verdad, nuestros compañeros. Vamos a hablar de Inés Joyce. Vamos a empezar ya a poner el nombre sobre la mesa. Y antes de empezar a meternos en materia, yo quiero que nos digas quién es Inés Joyce o por qué estamos hablando de ella. Bueno, Inés Joyce es ante todo un enigma. Es una mujer que nació en el siglo XVIII, en 1731. Era una mujer corriente, común, con una vida discreta. Tuvo una buena educación, se presupone que tuvo una buena educación, porque tampoco existen detalles e información expresa sobre dónde se formó, dónde estudió. Pero todo apunta a que pertenecía a una familia de clase media de Madrid, de origen irlandés. Tenían una compañía financiera y ella, muy jovencita, se casa con un comerciante y se trasladan a Belén, Málaga. Y a Málaga, o sea, su vida la pasa entre una y otra localidad. Finalmente morirá en Málaga, en 1808. Bueno, pues esta mujer, con una vida totalmente discreta, cuando cumple 67 años, hace algo sorprendente que rompe todos los esquemas y que todavía hoy se analiza y se intenta saber más, ¿no?, de qué pasó y por qué hizo esto y solo esto. Con este retrato que estamos haciendo es un enigma dentro de un enigma envuelto en un completo misterio la historia de esta mujer, de verdad. Totalmente. Y así lo que vamos a hacer es descubrir quién era Inés Joyce. Como estaba diciendo Regina, el relato de una mujer de padre inmigrante que al fin y al cabo llega a Málaga buscando prosperidad, como tantos otros personajes a lo largo de la historia de Málaga. Pero como tú dices, su caso es significativo porque pasa la historia, por decirlo así, a una edad ya adulta y haciendo algo bastante reivindicativo para esa época y casi a día de hoy, con todo lo que está escribiendo, en un alegato feminista que permanece vigente realmente a día de hoy o que suena totalmente vigente. Son solo 30 páginas, pero tiene frases que yo creo que hoy Ana le podría decir a sus hijas para totalmente, para empoderarlas. Sí, o sea, son frases escritas con el castellano antiguo, pero que suenan absolutamente actuales. O sea, es impresionante la vigencia que tiene todo esto y que todavía hoy sigamos reivindicando lo que esta mujer en el siglo XVIII se atrevió a decir. Y además, claro, estamos hablando de la Ilustración, del siglo de las luces, pero era el siglo de las luces solo para ellos. Ellas no tenían ese privilegio tampoco. Entonces, es muy sobresaliente, ¿no?, que esta mujer encima con 67 años, después de toda una vida, decidiera hacer un alegato a las mujeres, ¿no? Lo tituló Apología de las mujeres. Y en la primera frase ya indica, bueno, un poco, pues para justificar lo que está haciendo, ¿no?, dice hijas mías. Es decir, es una carta a sus hijas, pero que luego a lo largo del texto se puede ver que es una carta a todas las mujeres. O sea, hace un llamamiento general a todas las mujeres de la sociedad. Si quieres, os puedo leer cómo empieza, sí, claro, que es la forma en la que ella introduce el texto, ¿no?, y justifica por qué hace esto. Dice:
no puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades, otras despreciadas, aun de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas. El más ceñudo filósofo suele alegrarse al ver una mujer hermosa, y el más despreciable, Piesa Verde, después de que se ha estado esmerando en atraerse la atención de un concurso de damas, sale de allí y a todas, una por una, las ridiculiza. Es que es brutal. Sí, y además está tan bien escrito y cada palabra tan bien escogida. A mí me parece interesante, tú estabas diciendo que eso Ana se lo podía decir a su hija, todo alegato, ¿no?, a día de hoy. Y me parece interesante eso, que ella realmente esto no lo escribe como un alegato o no lo hace de manera directa como un alegato público, sino que lo hace quizás escondiéndolo bajo una carta que ella manda a sus hijas con el interés que ella tiene en que sus hijas no se conviertan en esas mujeres sirvientes de hombres y que quieran tener un poco más de autonomía, en definitiva. Claro, probablemente era la forma de hacerlo, ¿no? Eso es. De poder hacerlo público. Y luego ella esto lo pone como un añadido a una traducción que hace. Ella era irlandesa, tenía un dominio total, evidentemente, del inglés y del español, y cuela este alegato en la parte final de esa traducción. Hay que tener en cuenta también el momento vital que vive Inés, porque ya estamos hablando de que tiene 67 años, que escribe eso ya viuda. Ella viuda y además intentando poner orden en todo el tema de la herencia, los negocios, y tú dices muy bien en el texto que lo hace también en un momento donde está organizando los matrimonios de sus hijos e hijas. Claro, porque tuvo varias hijas, entonces yo me imagino a aquella mujer, pues ya te digo, una mujer de mundo, tampoco de la burguesía, pero con cierta posición acomodada y con cierta visión de las cosas, que se plantea el casamiento de ellos, o sea, de sus hijos varones y de sus hijas. Claro, la diferencia que encuentra entre los dos. Totalmente. Ella, cuando lo escribe, con 67 años, lleva 16 años viuda. Entonces, ella sola ha tenido que hacerse cargo de 9 hijos, 5 mujeres y 4 varones. Y probablemente cuando escribe esto, quizás ya tiene todo en orden, ¿no? Y cuando dice, ya me he liberado de esto y voy a sentarme y voy a escribir mi experiencia y por lo que he vivido y lo que he pasado. Luego también ella pierde a su padre muy joven, con 13 años. Entonces que también está acostumbrada a ver el papel de su madre. La referencia era su madre. Entonces yo creo que todo eso pues la aboca en cierta forma. Le abre un carácter, sí, en definitiva, claro. Claro, y a decir, pues yo tengo que, no sé, que decir lo que siento, ¿no? Eso es, y a ver si esto cambia ya, ¿no? De una vez. A ver si alguien más lo ve como yo lo estoy viendo yo, ¿no? Totalmente. Es interesante también, ahora que has leído ese fragmentito y que ahora vamos a leer más parte del contenido, que no solo interesante el contenido, sino también la manera de escribirlo, porque estamos hablando de que lo hace con con una manera de escribir del siglo XVIII, absolutamente. Hablamos de que cuando tú hablas de esa apología o ¿cómo se llamaba? Perdón. Sí, apología de la mujer. Apología de la mujer, exactamente. Las mujeres está escrito con G. Son detalles que si la gente quiere verlo, puede hacerlo en la noticia del Diario Sur que tú escribiste, que está en la nota del podcast. Solo tiene que bajarlo y puede leerlo completo. Creo que es importante decir que el texto se puede descargar gratuitamente en Internet en la página web de la Biblioteca Nacional. Está en descarga libre y cualquiera lo puede leer, ¿no? Y ver esos detalles que tú dices que llaman mucho la atención. Y está en el enlace también, como digo, en la nota del podcast, o sea, quien quiera verlo entero es bastante curioso. Pero vamos a meterlo en esa apología de las mujeres y cuéntanos qué más cosas es destacable que nos cuente, Regina, pues, qué más cosas cuenta. Ella dice en un momento del escrito que da a entender como que es un tema de la sociedad, en esta sociedad ilustrada, un tema de debate en las tertulias masculinas sobre la predominancia de los sexos, ¿no? O sea, que ese tema en esta época se estaba tratando. Y entonces ella lo que hace, clama por la igualdad de género. O sea, de una forma muy directa. Literalmente nuestras almas son iguales, ¿no? Efectivamente. O sea, si queréis os leo otro fragmento que dice: oíd, mujeres, no os apoquéis. Vuestras almas son iguales a la del sexo que os quiere tiranizar. Usad de las luces que el Criador os dio a vosotras. Si queréis, se podrá deber la reforma de las costumbres, que sin vosotras nunca llegará. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita, ni en gracias exteriores siempre poco durables. O sea, que más claro. Ya ahí hablaba ahora, como le ponemos a todo término, hablaba ahí ya de la sororidad, cuando dice amaos una a otra, es decir,
ser cómplice, apoyaros y una cosa muy importante que se sigue diciendo hoy que realmente la revolución está ligada al cambio de costumbre. La mujer, claro. Es que por dar un poco de contexto histórico, estamos hablando de que Inés formaba parte de una familia, bueno, de clase media un poco acomodada, pero cuando hemos hablado de las grandes familias del siglo XIX en Málaga, Curro, de las grandes familias burguesas, ni siquiera ellas tenían la posibilidad de estudiar. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que las hijas de los Heredia, imagínate, pues iban a los grandes internados extranjeros, bueno, allí les enseñaban lo básico, o sea, allí les enseñaban a leer, a escribir, un poco de urbanidad y después, bueno, pues música, pues, aprendían a tocar el piano, hacían como actividades vinculadas con el divertimento para ellas poder estar en las reuniones sociales mientras los hombres se retiraban a hablar de negocio, a hablar de la industria y tal. Bueno, pues ellas o tocaban el piano o cosían o hacían, bueno, pues esas cosas y de hecho esa era la educación que recibían y en ningún momento, bueno, se esperaba de una mujer que realmente tuviera una formación académica más allá que la imprescindible para casarse bien, ¿no? Así de hecho, Inés dice en otro momento, dice, quisiera saber qué ley hay, en qué tiempo se promulgó o por quién, para que las mujeres estén siempre reducidas a tratar de sus modas, cintas y flores. Pero desde luego hay un punto también que para que lo pongamos en situación, hablamos del siglo XVIII. Hacía poco hablábamos del siglo XIX cuando Manuel Agustín Heredia se casa también siglo XVIII, pero finales, mejor dicho. Es que el momento donde Isabel llega precisamente a Vélez y Manuel Agustín Heredia lo hace es el mismo. Exactamente. Es que hay muy poca diferencia cronológica. De hecho, él viene, la primera vez que aterriza en Málaga, en la provincia, lo hace precisamente en la Sarquía, en Torre del Mar. Y hace un episodio hablamos de cuando le pide la mano al padre de Isabel Libre Mursalas, como el padre dice... ¿por qué quieres casarte con mi hija si ella no sabe hacer nada más que bailar? Y claro. Algo más, no me acuerdo qué más decía. Hablaba un poco de eso, ¿no? De la importancia que se le daba a la educación a la mujer en aquella época. Era cero. Y es lo que ella quiere reivindicar, lo que Inés Joyce, estamos hablando, quiere reivindicar y habla de la importancia de aprender a escribir, de aprender a leer y, en definitiva, de ser autónoma, que hoy es algo que damos por hecho, pero que en aquella época ni mucho menos estaba dado por sentado. Claro, y además ella, evidentemente, pone el foco en los hombres que quieren reducir a las mujeres, ¿no? En otro momento dice los hombres las prefieren ignorantes. Sí. Una frase así. Sí, esa luego... la tengo aquí subrayada de maravillosa. Dice, los hombres en general las quieren ignorantes porque solo así mantienen la superioridad que se figuran tener. Claro, totalmente. O sea, muy potente. Tiene mucha ironía también, ¿no? La superioridad que se figuran tener. Ahí te lo deja. Es que es maravilloso. Hay otra que a mí me encanta cuando dice el tipo, ¿no? Que después de una vida totalmente dispersa ahora no recuerdo exactamente, pero recuerdo que me encantó. Dice, todavía osa casarse con una palomita. O sea, es decir, ahí también tú dices muy bien en el texto que ella, sin entrar de lleno, también pone en la balanza la diferencia con la que se valoraba un poco el pasado sexual de uno y de otro, ¿no? O sea, decir, en el hombre se aplaudía que que ya fuera enseñado al matrimonio, en ella era, bueno, no es que fuera un escándalo, es que ni siquiera se planteaba. Era una opción, absolutamente. Sí. Y hay que imaginar lo reivindicativo, ¿no? Que sería en su día este escrito, ya sea escrito por un hombre o por una mujer, porque es algo que estaba rompiendo las reglas totalmente. Claro. Y es espectacular que a día de hoy lo mantengamos, y eso lo hacemos también, que quiero dar el nombre. Tú lo decías también, ¿verdad? Una profesora de la Universidad de Valencia, de Mónica Bolufer. Mónica Bolufer, exactamente, que es quien ha sacado a la luz también esta historia. Sí, esto la figura de Inés se está reivindicando últimamente gracias al desarrollo de los estudios feministas, que es lo que están poniendo en valor pues todo el trabajo que hicieron estas mujeres antes, ¿no? Pero es de una década a esta parte, ¿no? El trabajo de Mónica y luego también Herminia Luque, que es una escritora malagueña que su misión es dar voz a las mujeres que no la tuvieron en su época, y lo hace a través de sus libros, y una de ellas es a Inés. Y yo, respecto a lo que comentabas antes de la sororidad, como ella, sí que ese concepto exista todavía, porque esa palabra no se acuña hasta el siglo XX, ¿no? Que yo creo que fue Miguel de Unamuno el primero que lo utilizó. O sea, no existía nada parecido, nada que hiciera referencia a esa hermandad eso, entre las mujeres. La hermandad entre las mujeres no se entendía, porque los hombres consideraban que las mujeres, entre ellas no tenían nada de qué hablar, que la amistad verdadera entre mujeres no era real. Claro, los hombres sí podían tener ese compadreo, esa fraternidad, porque llevaban
décadas cultivándolo en clubs privados, en tertulias, en todo esto. Sí, bueno, tener intereses, en definitiva. Bueno, claro. y sobre todo también porque ellas... las mujeres no elegían las reuniones, es decir, las mujeres iban a reuniones de mujeres por sus maridos, con lo cual los maridos eran los que tenían intereses o lazos de amistad y tal, y después ellas eran las que... Las mujeres incluso en aquella época eran rivales, y eso lo dice también Inés en algún momento, ¿no? Como que hay que dejar culpa a las mujeres de parte de lo que están viviendo, como que ellas se han acomodado a esa situación y se conforman con ese papel, con ese rol, y además rivalizan entre ellas pues para ver pues quién tiene mejor casamiento o quién es la más guapa del evento, ¿no? Entonces, ella, en uno de los alegatos finales que hace, a mí me llamó mucho la atención ese llamamiento que hace a la unión de las mujeres, ¿no? Cuando dice: manifestadle a los hombres que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos. O sea, que es posible estar con otra mujer y pasarlo bien. Y no rivalizar. Y no rivalizar y ser su amiga y que haya hermandad y unidad, ¿no? Entonces, ella, pues, una de las precursoras de la sororidad. Totalmente, absolutamente. A mí lo que me llama también la atención es que ella no está hablando o no culpabiliza un sistema o un modo patriarcal, en este caso, como le llamaríamos el siglo XXI. No, ella culpa directamente al hombre. Y me parece también lícito y me parece que es bastante interesante dentro de su discurso. La culpa directamente o señalar al hombre. Me parece que es bastante reivindicativo, y más en aquella época. Sí. Además hay una frase que me encanta, que es totalmente cierto, ¿no? Porque dice: la mujer que dio con mal marido tiene más que sufrir que el hombre. Y te explica por qué. Dice: tiene más que sufrir que el hombre con mujer pésima. Pues no está obligado a parar en casa cuando no le agrada, sino a las horas precisas. O sea, la mujer está obligada a estar con el hombre, claro, quiera o no quiera, Y pero el estar hombre en casa, se puede claro. quedar en medio. el hombre ¿verdad? puede hombre se aparecer puede cuando organizar, quiera, claro. irse con los amigos, a sus tertulias, a sus cosas. Y entonces, claro, dices que la mujer tiene más que perder. La mujer que se casa... Si da con un mal hombre tiene mucho más que perder. Claro, sufre mucho más. Y entonces ella reivindica la soltería. Eso, en relación a eso, justo eso te iba a decir ahora, que esa parte me encanta, que es el reclamar o el reivindicar la soltería de la mujer. Claro, sí, que en el sí. hombre estaba bien considerado, digamos, no era un problema, pero en la mujer era algo totalmente Claro, impensable. imagínate. Bueno, que estaba fatal visto. De hecho, de la mujer se esperaba o que se casara o que se metiera a monja, que también Claro. ella hace referencia. Sí, Era sí. clero o matrimonio. No había esa vía intermedia de, por ejemplo, de grandes personajes de Málaga que fueron solteros empedernidos y que además aquello como que les dotaba de un aura de misticismo un poco, ¿no? misticismo Sí, y sí, de, sí. y, no sé, como de leyenda. Por ejemplo, Manuel Domingo Lario, el segundo marqués de Lario, que murió soltero, murió sin hijos. Bueno, pues ese carácter de soltero empedernido como que le ayudaba a apuntalar su leyenda, pero era absolutamente impensable. No solo una mujer soltera, sino una mujer viuda que pasaba muchísimo tiempo viuda. Al final, de una mujer lo que se esperaba es que si se le moría el marido, rápidamente intentara encontrar otro marido que le garantizara el sustento, la posición social en el caso de la burguesía y el alimento para su hijo, ¿no? O sea, es decir, las mujeres tenían que tener siempre el paraguas de un hombre y ellos, sin embargo, no. Qué maravilla. Inés Joyce tenía también muy claro que la educación era al fin y al cabo un arma para poder luchar contra todo ese sistema o contra toda esa manera de concebir el mundo de la mujer. Eso es lo que hoy llamamos empoderarse. Ella lo que quería era que la mujer, pues eso, que no fuera Claro, un que tuviera florero, las que tuviera las herramientas, herramientas, ¿no? exactamente, sí. Para poder salir de ese círculo tan reducido y tan constreñido en el que estaban, ¿no? De hecho, dice: hay en España padres tan necios, aun de aquellos muy preciados de caballeros, que se resisten a que sus hijas sepan escribir. Tomás Livermore, cuando casó a su hija, me dice: ¿por qué te quieres Eso casar hablamos. con mi hija? Manuel Agustín. Pues al final el hombre casó a su hija, claro, si se permite esa Sí, expresión sí. hoy en día, muy bien casada, a pesar sí, de sí. que él pensaba que no tenían nada que hacer, porque a una la casó con Manuel Agustín Heredia, otra con el Marqués de Salamanca, otra con Sebarín Esteban Calderón. O sea, es decir, que fue, al final pudo colocar a las 6 hijas de... Tal y como Fíjate, se pensaba en la sí, época, sí. muy bien. Hay otra, es que esto es que no para No, te iba a pedir más citas, más frases, sí. Porque dice en otro momento, dice: he oído a algunos reverendos de Bonete y Capilla, a pretendidos filósofos y adoctos, decir que basta que la mujer sepa coser, gobernar la cocina de su casa y rezar, que lo demás es en ellas bachillería.
Y continúa ella diciendo, dice, falta la paciencia para oír desatino tan garrafal. O sea, estaba indignada. Qué manera tan elegante de mostrar su frustración, su rabia, su indignación. Y tiene en varios momentos, en otro dice, injusticia fuerte, de varío notable, y lo pone entre exclamación, ¿no? O sea, como Twitch, prácticamente. Como te la puedes imaginar a ella rabiosa con esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, ya que hablamos de que su vida antes de este manifiesto, y yo creo que su vida en general fue un auténtico misterio, precisamente antes de empezar a grabar el podcast, ¿verdad? Estábamos los tres preguntándonos que una vez que murió en Málaga, que dónde podría estar enterrada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que ella muere en el año 1808, cuando todavía no están, no existe el cementerio inglés, que decía Regina con buen criterio que probablemente no estaría enterrada o no sería candidata para enterrarse en el cementerio inglés, porque como irlandesa probablemente sería católica. Además, yo creo que se recoge en algún momento de la obra que así era. Pues ya te digo, no existía ni el cementerio inglés ni el cementerio de San Miguel, que era el que acogía todas las grandes fortunas de Málaga. Entonces, bueno, es también un misterio dónde puede estar enterrada esa mujer antes de que existieran esos cementerios. Bueno, ya hubo un momento intermedio, pero la gente al final se enterraba en el entorno de la iglesia, en el entorno de los conventos, en las criptas. Si eran más o menos burgués, bueno, pues tenían la posibilidad de comprar para la eternidad una cripta en la iglesia, en tu iglesia de referencia, ¿no? En tu parroquia, como se llamaban también antes. Pero de esta mujer no tenemos ni idea dónde podría estar enterrada. El último misterio, ¿no? Que queda de su vida, que queda por resolver. O sea, no el último que queda por resolver, digo, de la última etapa final, ¿no? El que nos queda nos queda muchísimo por saber y efectivamente el lugar en el que está enterrada es un misterio, como tantos que quedan por saber de Inés, porque hay una cosa muy curiosa, es que ella era consciente de la invisibilidad de las mujeres y de la que ella misma ha sido víctima, ¿no? Víctima, exactamente. O sea, sí. Ella lo dice en otra de sus frases, dice: como los hombres están más expuestos al teatro del mundo, salen a la luz muchas acciones suyas que, aunque en las mujeres las hay igualmente heroicas, como no interesan al público, quedan sepultadas en el olvido. O sea, ella misma era consciente de esa realidad que luego acabaría sufriendo, porque durante 2 siglos esta mujer ha estado totalmente olvidada y enterrada para todos. Y de hecho no sabemos si escribió algo más, no se ha encontrado nada más de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué escribió esto? ¿Qué le llevó? ¿Qué le impulsó a escribirlo? ¿Por qué lo hizo? Y a lo mejor hay algo más que todavía quede por conocer, ¿no? Y eso te iba a decir, que quizás ese alegato con esa rabia o con esa manera de escribir también venga por eso, por el hecho de saber que lo que ella pensase, simplemente, no digo ya ni escribiese, lo que ella pensase, exactamente, no le iba a interesar a nadie. No iba a tener ese peso. Sí. Y por eso tiene tanto mérito, como estaba hablando antes, personas como Mónica Bolufer Peruga, que es catedrática de Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia, y hemos hablado con ella para que nos contase un poco lo que había investigado, lo que había descubierto sobre Inés Joyce. La obra y la figura de Inés Joyce destacan por su firme postura defendiendo la igualdad intelectual y moral de las mujeres y por la manera en que denuncia las desigualdades educativas, sociales y sentimentales, incluida la doble moral sexual. También llama la atención la lucidez con que entiende que las mujeres interiorizan los estereotipos, por ejemplo, los que suponen que no deben tener más intereses que ocuparse de asuntos domésticos o de atraer a los hombres, y en ese sentido se convierten en cómplices de la desigualdad. Ella no habla de género, que es un término muy posterior, pero sí entiende que hay una construcción cultural muy potente de lo que significa ser mujer. A mí siempre me ha resultado llamativo que publicara su Apología de las Mujeres y su traducción de la novela El Príncipe de Abisinia a los 67 años, una edad avanzada para la época, y que volcara en su escritura su experiencia como madre de 9 hijos, como esposa, como lectora y como mujer con inquietudes intelectuales, que apreciaba lo que ella llamaba la conversación racional. El hecho de que ideas tan lúcidas las pudiera escribir una mujer que murió hace más de 200 años y que vivió gran parte de su vida en una ciudad pequeña como Vélez, Málaga, nos muestra cómo el debate sobre las capacidades y la educación de las mujeres y sobre las desigualdades en sus relaciones intelectuales y sentimentales con los hombres no es solo una preocupación reciente, como a veces se piensa. Al contrario, es una preocupación que se remonta en el tiempo y que se extendió ya entonces, en el siglo XVIII, por toda Europa y América,
como estamos investigando desde la Universidad de Valencia en un proyecto sobre la circulación del género en la ilustración global, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. En ese sentido, es una figura que siempre me ha gustado dar a conocer, y no solo a un público académico, sino a todo el mundo. Creo que se puede aprender mucho de ella. También me llama mucho la atención porque es un término que hoy usamos habitualmente, que es de las malas madres, y ella ya lo utiliza en su texto. Ay, es verdad, buenísimo lo de la lactancia. Habla de las malas madres, o sea, defiende que la mujer lleve la crianza como ella quiera y critica que los que dan lecciones de crianza sean los hombres, a los que ese tema ni les incumbe, ni pasan por eso, ni se preocupan, pero son los que le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer para criar a sus hijos. Justo, ella ya habla de ese sentimiento de culpa, ¿no? De mujeres que se sienten culpables, que se sienten mal por no amamantar a sus hijos. Es que estamos diciendo que estamos hablando de muchas cosas vigentes. Absolutamente de hoy. Totalmente. Tú estabas diciendo, Regina, que no escribió más, pero sí que tradujo una obra, y yo quiero cerrar con esto la historia de Inés Joyce, porque esa obra que tradujo era una de las opciones que las mujeres podían hacer a la hora de escribir, el hecho de traducir me refiero, y ella también eligió una historia para traducir que no estaba al azar elegida, de luego. Efectivamente, parece que no fue casual. Ella, este alegato lo introduce al final de la traducción del Príncipe de Abisinia, una novela de Samuel Johnson. Y claro, la traducción era la manera en la que las mujeres tenían aquella época de entrar en el mundo editorial, en la literatura, ¿no? Empezaban por la traducción y luego, pues a lo mejor podían llegar a algo más, ¿no? Pero era la puerta de entrada. Ella, que sepamos, se quedó aquí. Pero podía haber traducido una obra sentimental, ¿no? Una novelita romántica, bonita, ¿no? No sé, de lo que sería literatura femenina. Pero no, ella eligió El Príncipe de Abisinia, ¿no? Que es un que se aleja del estilo sentimental que estaba en boga en esa época. Y esta novela está protagonizada por una heroína inteligente y resuelta, que no era la protagonista habitual de las novelas de esta época, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que con el tiempo ella es nuestra heroína, ¿no? Ella ha conseguido darle la vuelta a la historia. Totalmente, sí. Por eso quería cerrar, ¿no? Nuestra heroína inteligente, totalmente. Exactamente. Por eso quiero cerrar el recuerdo y que la gente se va a poner en el mapa histórico ya a la figura de Inés Joyce, porque me parecía relevante acabarlo con ese tipo de decisiones en las que ella, en definitiva, lo que quería era poner a la mujer en el lugar que se merece, donde ella veía que estaba lejos de conseguirse en aquella época. Como decimos, hablamos de finales de pues nada, desde 17, principios de Inés Joyce pasa a nuestra galería de favoritas. Absolutamente. Así que a la altura de Amalia Heredia y de todas esas mujeres malagueñas, ¿no? Totalmente, que ellas sí, bueno, sí tuvieron también mucho que decir y que probablemente le cogerían el testigo a mujeres como Inés Joyce. Así totalmente. Que fan total de Inés Joyce desde ya. Y de Regina Sotorrío. Bueno, yo la hemos robado. Bueno. Exactamente. A mí no la he descubierto recientemente. Que le hemos robado un poquito de tiempo para grabar, así que mil gracias, Regina, de verdad. Nada, ha sido muy fácil. Regina, un placer. Ya lo sabes. Te seguiremos secuestrando. Venga, hasta la próxima. Hay por ahí otro temita que tengo en cartera que va a llegar. Que vamos a hacer cuando queráis. Nosotros nos quedamos citados para la semana que viene y yo tengo más ganas de descubrir historias y también más personajes que seguro que están ahí en el olvido, que están siendo rescatados ahora mismo. Pues seguiremos haciéndolo, Curro, porque acabamos de empezar temporada y nos queda mucho por delante, muchas sorpresas y muchas historias que contar. Totalmente. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.